Amigos de últimas noticias de hoy. Pues Joe Biden aseguró que Trump tiene la nominación republicana casi asegurada tras vencer en New Hampshire. Así es, señores, el equipo de campaña del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado este día martes pasado que el exmandatario Donald Trump tiene casi garantizado la nominación del Partido Republicano, pues tras vencer a Nikki Haley en las primarias de New Hampshire. Los resultados de esta noche confirmaron que Donald Trump tiene casi asegurado la candidatura republicana. Pues fue así como lo afirmó en un comunicado de la directora de campaña de Biden, Julie Chávez, la cual también afirmó que el movimiento del ex líder ha consumado su control total del Partido Republicano. Donald Trump se impuso este martes pasado en las elecciones primarias republicanas en New Hampshire con un 53,7% frente al 45,3% de su contrincante, la exgobernadora y ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Ella contó con un 33% de los votos contados. Como bien sabemos, New Hampshire era la segunda escala de las primarias para la Casa Blanca del Partido Republicano, los cuales comenzaron la semana pasada con los caucus de Iowa. Para la directora de campaña de Biden, Donald Trump está ofreciendo a los estadounidenses prácticamente la misma agenda que les ha hecho perder a los republicanos una elección tras otra, como bien sabemos la del 2020. Y es que esta agenda consiste en debilitar la democracia estadounidense, favoreciendo a los ricos en detrimento de la clase media y prohibiendo otros temas muy importantes en los Estados Unidos. Una cosa esta vez está un poco más clara, y es que Donald Trump va directo a repartir un enfrentamiento con la única persona que lo ha vencido en las urnas antes, y fue Joe Biden. Pues bueno, este martes también se celebraron las primarias demócratas que el partido no reconocía y que aún no se había presentado oficialmente a las mismas. Biden ganó gracias a una campaña a favor de escribir su nombre en las papeletas o write-ins. Tradicionalmente, las primarias demócratas arrancaban en este estado del noreste, pero fue a petición de Biden, el Partido Demócrata, que alteren el calendario y comenzaran oficialmente el 3 de febrero en Carolina del Sur, debido pues a una mayor diversidad demográfica. Sin embargo, New Hampshire se opuso y celebró sus primarias de todos modos. Como consecuencia, no se otorgarán delegados, lo cual lo convierte en algo meramente simbólico en el proceso general de nominación. Los partidarios de Biden lanzaron una campaña para escribir a mano los votos, tanto para el presidente, y así evitar que dos rivales se lanzaran sin oposición para reclamar un victoriado sin sentido. Y es que se trata de Dean Phillips y Marianne Williamson, que no tienen casi ninguna posibilidad de perjudicar a Biden, eso todo el mundo lo sabe, ya que ningún rival en las primarias ha arrebatado jamás la nominación a un presidente que está en ejercicio en la era de la política moderna. En el año 2020, Biden perdió en New Hampshire, un estado con mayoría de población blanca, y salió adelante con un fuerte apoyo de los afroestadounidenses en las primarias de Carolina del Sur. El mandatario estadounidense viajó hasta Virginia del Este con su vicepresidenta en aquel entonces, que era Kamala Harris, para defender a un mitin el derecho a uno de los temas más fuertes, con grandes prohibiciones en gran medida en muchos de los estados gobernados por los republicanos. Un tema al cual no queremos mencionar realmente. Donald Trump es el principal responsable de quitar esta libertad en Estados Unidos. Así fue como afirmó en un discurso interrumpido varias veces por manifestantes. Cerca de 10 personas terminaron expulsadas del recinto y programaban eslogans a lo largo de las intervenciones de Biden. Bueno, esto va a llevar bastante tiempo, ya que mucha gente cree que todo esto estaba planeado, más que todo con la salida de Ron DeSantis. Tras abandonar el lugar del evento, Biden pues tuvo también el enfrentamiento con otro grupo de activistas que eran pro-palestinos y que volvieron a increpar a Biden con frases como debería darte vergüenza. Sin duda alguna, pues Donald Trump está tomando la ventaja una vez más. Y es que
sin duda es el candidato favorito ahorita para los republicanos. Y eso pese a que perdió en el 2020 siendo un presidente en ejercicio. Y es que no importa si lo odias o lo amas. La realidad es que Donald Trump está de vuelta. El expresidente de Estados Unidos es el favorito de largo para convertirse en el candidato republicano a las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Y sin duda alguna para ser el nuevo presidente. Especialmente después de su victoria, que sucedió como acabamos de mencionar en New Hampshire, donde venció a la ex embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley. Aunque Trump no ganó por el amplio margen que predecían las encuestas, ha sido suficiente para mantener la corriente actual de esta disputa por la nominación, la cual, como bien sabemos, había comenzado con la victoria en los caucus de Iowa. En su triunfo en Iowa, Trump consiguió más votos que todos sus rivales juntos, lo cual hizo que la mayoría de los candidatos, entre ellos Ron DeSantis, tuvieran que abandonar la contienda. Ahora solo quedan Trump y Haley en la disputa. Si Trump logra conseguir la nominación, después de vencer a su rival demócrata en las elecciones del 5 de noviembre, será el primer presidente en más de un siglo de Estados Unidos en perder una elección y regresar 4 años más tarde al poder. El último mandatario que lo hizo, si no me equivoco, fue Grover Cleveland en el año 1892. Aunque todavía es muy temprano en la campaña presidencial, la victoria de Trump en New Hampshire es un signo de que su popularidad es muy alta dentro del Partido Republicano. Tenemos muchos puntos a favor. Vamos a ver más o menos cuáles podemos mencionar. La primera es la economía. Y es que él va a hacer que la economía vuelva a subir y los precios de la gasolina vuelvan a bajar. Eso fue uno de los muchos comentarios que realizan los seguidores de Trump. Eso sucedió en Iowa, sobre una de las razones más importantes por la cual Trump debería volver a ser presidente. Y créanme, no es la única persona que lo piensa así. La economía ha sido parte del mensaje de Trump en esta campaña y en la anterior. Su propio hijo, Eric, afirmó que la gente quiere prosperidad y fortalecimiento para el país. Es verdad que la economía en Estados Unidos pasó por un buen momento cuando Trump estuvo en el poder, especialmente antes de la pandemia. Pero eso sí, también es cierto que hubo periodos de mayor prosperidad económica, en algunas fases, por ejemplo, de la presidencia de Barack Obama. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump tuvo que enfrentar también la crisis del COVID en inicios, ya que ha sido uno de los mayores golpes a la economía global en las últimas décadas. Durante la presidencia de Joe Biden, tanto la guerra en Ucrania elevó mucho el coste de la energía, lo cual, como bien sabemos, ha causado un aumento considerable en la inflación y es algo que es realidad. Y es que si bien muchos expertos consideran que esto ya se ha controlado, es mentira. La economía estadounidense está mucho más fuerte de lo que esperaba el año pasado. Mentiras. Hay problemas realmente en la ciudad. Ahora otro punto importante. Un dinámico Trump versus Joe el dormido. La comparación entre la gestión de Joe Biden y la de Donald Trump favorece sin duda a este último. Y así lo argumentan muchas personas. Lo que no tenía Biden en el 2020 era una gestión para comparar con la de Trump. Y ahora sí la tiene. Y a la gente no le gusta. Para Billy Blatras, seguidor de Trump, lo que más le gusta del expresidente es que es un líder dinámico, alguien con muchas energías. Ya vimos lo que hizo en su primer gobierno y queremos eso de vuelta. Hemos visto el retroceso del país bajo el mandatario de Biden. Añade también que queremos el apoyo entusiasta de la gente de Estados Unidos que estuvo con él cuando era presidente. Ahora, su pasado como un hombre de negocios, una ex celebridad, más allá de su carrera política, también sigue siendo, aunque muchos no lo crean, un factor clave. Y es que este país no necesita otro político en la presidencia. Se supone que creo que el mejor candidato es alguien que sepa llevar una empresa. Y es que la personalidad fuerte de Trump es vista por muchos republicanos como un contraste positivo entre la personalidad de Biden, a quien los críticos llaman como Joe o Sleepy Joe. Y esto después de que las cámaras lo captaran con los ojos cerrados durante la cumbre del clima de la COP26. Con la casi total seguridad de que Biden será candidato demócrata para las elecciones, también pues tenemos la total seguridad de que Trump lo será. Pero bueno, ya sabemos que la última vez ambos compitieron y Biden de un modo ganó. Otra razón muy importante es la inmigración. Cuando Trump dijo que los inmigrantes estaban envenenando la sangre del país,
Esto durante una entrevista con el portal de noticias The National Plus. Eso sucedió en octubre de 2023. Biden lo acusó de usar una retórica que se hacía eco en la Alemania nazi. Trump ha dicho que si él regresara a las oficinas de la Casa Blanca, va a ir contra todos aquellos que se oponen a él y que va a eliminar a las alimañas en Estados Unidos. Una frase específica con un significado específico. Historiadores y expertos que han estudiado el tema afirmaron que la comparación de Biden es acertada. No es que escuchemos un lenguaje o algo que se parecía a la antigua Alemania nazi, sino que es algo que fue dicho exactamente así. Señalan que esto lo hicieron los nazis una vez llegaron al poder en contra de sus adversarios políticos. Y también hubo encuestas por varios canales que hallaron que dentro del Partido Republicano se apoyan también estos mismos comentarios. A la mitad de los republicanos se le preguntó simplemente sobre este comentario de que están envenenando la sangre del país sin atributaciones, y la otra mitad se les presentó como el mismo comentario, pero añadiendo que lo había dicho Trump. De cualquier manera, la mayoría de los republicanos están de acuerdo. Todos están de acuerdo en que Donald Trump debe volver al poder.